Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este nuevo día de diálogo entre hermanos. Hoy para tocar un tema, bueno, que es muy común escuchar en muchas religiones, sectas, el tema de Dios sí, pero Cristo, Dios no. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esta doctrina? ¿Por qué surge todo esto? ¿Cómo se presenta? Lo vamos a empezar a ver en vivo, de a poquito, despacito. Tenemos del otro lado a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo desde Costa Rica, a quien saludamos en este momento. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Franco, ¿qué tal? Aquí muy bien, gracias a Dios. Y saludando también a todos los que nos acompañan en este su programa Diálogo entre Hermanos. Con un tema fascinante, un tema controversial si se quiere, pero hay que tocarlo, hay que hablarlo. Qué lindo que es tenerte ahí, que poder, bueno, contar con tu presencia, como digo siempre, poder charlar un poquito sobre estos temas que son, bueno, tan importantes, que poco se habla, poco se dialoga y que bueno, tenemos el interés de ahondar, de profundizar y me parece importante que iniciemos este día ya. Ya tenemos a varios hermanos en línea, estoy con mi celu aquí, pueden ver en pantalla, estamos en vivo, totalmente en vivo. Saludamos a Feli Fuentes, que está ahí, que ya ha hecho una pregunta, y me gustaría que mientras vamos dialogando, Franz, vayamos contestando también, si se puede ir profundizando y a su vez
dialogando y contestando y respondiendo a nuestros hermanos que están ahí conectados, bueno, poder hacerlo. Franz, a ver, hoy vamos a hablar de parte de la historia de la iglesia, porque esto no es algo que solo presentan algunas sectas actuales, sino que vamos a ver parte de la historia de la iglesia, cómo surgen estas cosas. ¿Te gustaría que empecemos a meternos de lleno conociendo cuándo surge este movimiento y esta idea, esta doctrina de un solo Dios, pero que Jesucristo no es Dios, no tiene esa divinidad? Bueno, hasta donde recuerdo, Sí, esto viene de Arrio. Arrio era un gran sacerdote. Eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Eh, Nada más una cosita, hermano, que aquí está lloviendo bastante. Si se mete en bulla, pues que me disculpen, ya eso es algo que no puedo controlar. Pero bueno, decía, esto viene, Arrio está más o menos en la historia por el año 300 y algo, si mal no recuerdo. Porque esto viene mucho, no, un poquito antes de 300. Porque esto viene desde ese entonces, cuando ya el Constantino empezó a dar el edicto de Milán, donde da libre culto. Y a raíz de esta controversia con los arrianos, es que se viene, entre otras cosas, a pedir el concilio de Nicea en el año 325, donde lo que quería Constantino es que los cristianos aclararan precisamente varios asuntos referentes a la fe. Entre esos, se quiso aprovechar de una vez aclarar lo que era la divinidad o no de Cristo. Por ejemplo, Arrio decía que Cristo fue hombre cuando estuvo acá, pero era Dios hasta después, cuando fue glorificado. O por ahí también habían gente que también hablaba de que más que eso, si Cristo era el Hijo, ¿cómo? O sea, no podía ser Dios porque fue engendrado después del Padre, y entonces más o menos por ahí donde venían estas creencias, estas afirmaciones del cristianismo en sus inicios. Franz, hay una corriente un poquito anterior, surgen casi juntas, que es la del Livio Sabelio, no sé si lo recordás, que se le llamó el modalismo, algo que después fue condenado por el Papa Calixto en el año 220, y es similar. Vamos a compartir en pantalla, lo del modalismo, esta corriente, esta doctrina que se presenta, y después vamos a compartir lo que estás diciendo muy bien del arrianismo, lo de Arrio, y esta doctrina que proponía, que son similares, y vamos a ver sus diferencias entre sí. Después al final vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia católica. Fíjate lo que dice esta pantallita, esta plaquita acá. Proponía la siguiente fórmula: un Dios en tres personas, usando la palabra persona según su sentido clásico de papel en el teatro, o sea, de máscara, como una máscara. El mismo Dios, en cuanto actúa como creador y rector del mundo, llamado Padre, o sea, cuando aparece como Padre es como que tiene esa figura. Cuando aparece en el papel de Redentor encarnado se le llama Hijo, y en su papel de dispensador de la gracia recibe el nombre de Espíritu Santo. Esta fórmula tenía la ventaja de que permitía considerar a Cristo como Dios verdadero, pero al mismo tiempo
eliminaba la distinción real entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según ella, Dios se manifestaba en tres distintos modos, de ahí el nombre de modalismo, los tres distintos modos, y por eso era llamado con tres nombres diferentes. El modalismo. Esto fue condenado, como dice arriba, por el Papa Calixto en el año 217-222. Esta ya es una corriente, Franz, que se da de un Dios que es uno, como decimos en la Iglesia Católica, es un Dios que es uno, pero que a la vez este Dios que es uno es a su vez está en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para esta persona, el Livio Sabelliano, ya no, es un Dios que es uno solo, es la misma persona que se presenta de distintas maneras dependiendo de la ocasión. Esto lógicamente era una herejía y fue condenado. Ahora me gustaría... Sí. Perdona, me llama la atención porque si hay corrientes que hablan en términos muy similares, aún dentro, o por lo menos yo lo he escuchado, dentro de la Iglesia Católica, y que más o menos lo que hace es desviarse en este sentido. ¿Qué son estas corrientes? Que el Dios Padre es el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios Hijo es Cristo que vino a redimirnos, y que el Espíritu Santo es el Dios que hay ahora. Y entonces este tipo de explicaciones lo que hace es confundir, porque si bien sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con Jesucristo, como en la historia posterior. Y entonces me llama la atención porque sí había leído y se me había olvidado, pero es parte de las observaciones. Es la misma herejía, pero acomodándose un poco sin tratar de negarlo. Bien, ahora vamos a ir a la doctrina del arrianismo, que es lo que estabas hablando hace un ratito de Arrio, y la voy a compartir también en pantalla para que esta, si querés, la puedas leer. Vamos a tratar de ponerlo grandecito ahí. No sé si lo alcanzás a ver, Franz, o querés que lo lea yo. Ahí lo alcanzo a ver en este momento. Bueno. Okay. Arrio era un hábil dialéctico. Bueno, no sé si leemos desde más arriba. Como quieras. Con la persecución de Diocleciano, dice que se apartó por algún tiempo las cuestiones teológicas del cristianismo. Porque, bueno, había persecución, obviamente. Pero poco después de haber terminado, resurgieron las discusiones sobre el dogma, y el obispo Alejandro de Alejandría, sucesor de Pedro, y martirizado en 1311, llamó a capítulo a su presbítero Arrio. Y aquí es parte que es bonito conocer, porque no son cualquier patavuelta, diríamos en Costa Rica, a causa de sus doctrinas. Arrio era un hábil dialéctico, había sido discípulo de Luciano de Antioquía, y su tesis era la siguiente: si el Hijo fue engendrado por el Padre, necesariamente tuvo que haber un tiempo en que el Hijo aún no existía. Por consiguiente, no existe desde la eternidad y por tanto no es Dios. Esta era la base fundamental de la doctrina de Arrio. Exactamente. Sigo leyendo. Vuelvo con la plaquita. Ahí está la plaquita, perdón. Arrio contaba con amigos, no solo dentro del clero alejandrino, sino en toda la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Arrio se vino quiso imponer, pero fue precisamente rechazado. Su doctrina no era la que la iglesia estaba enseñando. Esta doctrina quiso extenderse, pero dice que al mismo obispo de Alejandría el caso le pareció de la suficiente gravedad
para que conviniera reunir un sínodo de casi un centenar de obispos egipcios, libios, en el cual se vino a discutir esta doctrina para resumirlo. Entonces, ya desde ahí la iglesia rechazó y la iglesia declara, y en el concilio posterior, en el de Nicea, que es más conocido, por eso lo traigo más a colación, se terminó de aclarar precisamente que que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un mismo Dios, un solo Dios, en tres divinas personas, no personas separadas, sino una sola esencia. Exactamente. Exactamente. ¿Me estás escuchando, Franz? Veo que por ahí se corta Sí. esto. Tenemos esto de el problema de la tormenta que se escucha ahí de fondo, muy de fondo. Hay algunos truenos. Tal cual. Esta cuestión, vimos lo del modalismo recién. Esto también es importante, Franz, que lo aclaremos. ¿Por qué? Todo esto que estamos diciendo. Porque hay toda una cuestión con la aparición de las sectas protestantes, de los evangélicos, del islamismo, de los testigos de Jehová, que rechazan, niegan esta cuestión de la Iglesia Católica desde el inicio. Estamos hablando del año 200. Esto va a llegar al concilio de Nicea, va a llegar a Constantino, ahí va a seguir toda esta cuestión del arrianismo que ya tenía su tiempo, pero estamos viendo que esto es anterior a Constantino, y anterior a Constantino ya la Iglesia Católica existía y ya estaban discutiendo y atacando herejías, tratando de contradecir todo aquello que atentaba contra la verdad. Vimos lo del caso de este Livio con el modalismo, vimos lo del arrianismo. Ahora, si querés, Franz, no sé si querés aclarar algo acerca de lo que acabamos de hablar. Yo tengo varias cosas más para seguir compartiendo en pantalla. No sé si querés hablar algo acerca de estas dos corrientes que se presentaban. No, ya tú lo dijiste. Hay un caso curioso, no, hay una situación curiosa, y es que en estos casos los herejes no se iban a hacer nuevas iglesias, aceptaban y obedecían a la iglesia o simplemente se apartaban de ella, pero no para fundar una iglesia por aparte. Eso sí, es interesante y es importante darlo a conocer, ¿verdad? Sí, estoy leyendo, bueno, el libro justamente, La historia de la iglesia, es un libro, verán en pantalla, voy a compartir en pantalla nuevamente para que vean a la derecha abajo, ven que dice Fuente, Historia de la Iglesia, Ludwig Herrling, capítulo 4, página 4 del capítulo 4. Eso es importante, siempre que tomamos alguna cita, alguna idea, siempre está cimentada en una fuente confiable, en una fuente que pueden ir ustedes, entrar e ingresar y ver si en esa página, si en ese capítulo está esto que estamos diciendo. Te decía, Franz, leyendo esto, que justamente este libro que estoy leyendo, uno va viendo cómo se van dando todas estas cuestiones de interpretaciones, pero es muy claro lo que decís vos, que todo se intentaba dar adentro de la iglesia, una discusión dentro de la iglesia. O sea, había una propuesta de un presbítero, un sacerdote, o de un, en este caso, de lo que sea, un obispo, y dentro de esa discusión, de esa idea, se trataba de llegar a un acuerdo. Si no llegaban a un acuerdo, se mandaban las populares cartas circulares en donde eran excomulgados. O sea, por un tiempo este sacerdote o este obispo o estos sacerdotes o obispos eran excomulgados de la iglesia y se mandaban las populares cartas circulares. O sea,
desde Roma salían a todos los obispos de las distintas diócesis esta cuestión, es decir, fulano de tal está excomulgado por esto y por esto. Hasta tanto esta persona no, no entre en razón o no caiga en la cuenta de que está equivocado, esa persona era excomulgada de la iglesia. Distinto de todas estas sectas que, bueno, se desprenden, se separan y empiezan a generar su rancho afuera, por decirlo así. Sí, se excomulgan solas. En Exacto. realidad ellos se excomulgan solas, se salen de la iglesia. Pero hay una frase, se me olvidó ahorita, yo creo que la hemos pronunciado otras veces, el autor se me va, que dice, esto sí, el diablo puede vestirse de ángel de luz, sí. Se puede vestir de ángel humilde, pero nunca se vestirá de obediente. Por eso es que cuando alguien no quiere obedecer, se separa, está siguiendo a ese que nunca obedeció. Nada más el comentario, porque sí, ellos se excomulgan solos. Bueno, después, si bien hay un montón de nuevas herejías que van a surgir en la iglesia a lo largo de estos 2000 años, vimos parte del siglo III, año 200, año 300, modalismo, arrianismo. Muchísimo tiempo después del gran cisma de la Iglesia Católica, surge esta secta, que esto sí verdaderamente es una secta, la de los Testigos de Jehová, que estoy compartiendo en pantalla, con una idea similar. Vemos que dice, por ejemplo, esto está tomado, si ustedes están viendo donde están los recuadros en rojo, pueden ver arriba, o sea, la dirección. Esto es página oficial de los Testigos de Jehová. Esto es página oficial. Y abajo, el recuadro en rojo, pueden ver donde dice la doctrina, o en parte esa doctrina dice. Vamos a leerlo todo, Franz. Ok. Dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Sin embargo, Él dijo, el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos estas palabras, esto dicen los Testigos de Jehová, y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por lo tanto no lo adoramos. Por lo tanto no lo adoramos. Esta es la doctrina de los Testigos de Jehová, similar al arrianismo, al modalismo, con otros sentidos. Sí, lo que pasa es que por lo menos la fuente del modalismo y el arrianismo es un tanto diferente. Primero, ellos establecen la diferencia. Ahora, aquí los Testigos de Jehová, primero que estamos hablando 1500 años después de que se sucede el arrianismo, 1600 después del modalismo, y ellos vienen a llamarse los estudiantes de la Biblia, y el problema principal que se da con ellos es que utilizan sus propios traductores para definir lo que es la Biblia. Entonces, yo todavía, Arrio y el anterior a Arrio, ellos por lo menos estaban utilizando las mismas escrituras que estaba utilizando, por ejemplo, San Agustín. San Agustín es un poco tiempo después, que estaba utilizando el obispo de Alejandría, y que estaban utilizando sacerdotes y presbíteros de ese entonces. Pero los Testigos de Jehová ahora hacen sus propias traducciones,
no los hacen en ningún momento de documentos originales. Si tú hablas con ellos, dicen que sí agarran los documentos originales, que la Iglesia Católica está escondiéndolos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ellos están utilizando su Biblia traducida por ellos y muy tristemente mutilada por ellos. Pero, Franco, en realidad esta observación, porque lo que estamos viendo ahorita, más que cualquier otra cosa, es presentando la doctrina de ellos, y más adelante en el programa pues vamos a ver lo que dice la doctrina de la Iglesia. Sí, el comentario en ese sentido, porque si bien quieren decir algo muy similar, sus fuentes y el origen de sus afirmaciones vienen de diferentes documentos. Exactamente. Algo que está bueno aclarar con lo que decís, Franz, ellos tienen la traducción del Nuevo Testamento, de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, tiene apenas en este momento 60 años. 60 años. Anterior a eso usaban, bueno, la Reina Valera. Pero ellos, si ustedes van a buscar, investigar la fuente, la Biblia de los Testigos de Jehová, concretamente el Nuevo Testamento, porque primero hicieron la traducción propia del Antiguo Testamento y posterior a esa la del Nuevo Testamento, tienen apenas 60 años, sabiendo que la Biblia que usamos nosotros en la Iglesia Católica viene desde el año 380, desde el año 380, siglo IV. O sea que la Iglesia ya tiene hace 1700 años la palabra de Dios, y estos hermanos, bueno, toman algo traducido por otro y lo vuelven a traducir, y bueno, y empiezan todas estas controversias que vamos a encontrar. Esto, ¿no? Que en una Biblia dice una cosa, en la Biblia de ellos dice totalmente otra. No en todo, pero hay ciertos lugares en donde está sacado completamente de contexto. Completamente. Franz, quiero seguir ahora con otra secta que surgió también en el año 1900, muy parecido a los Testigos de Jehová. Vamos a hablar de los pentecostales unicitarios, y si querés esto leerlo vos y explicarlo, ahí lo tenés en pantalla. También puedes ver arriba la página, está señalada para que vean de dónde fue tomado, está la fuente. Ok, dice que el movimiento Solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unicitario o teología de la unicidad, enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce a las diferentes personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene varias formas. Algunos ven a Jesucristo como el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. La doctrina central del pentecostalismo unicitario, Solo Jesús, es que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu. Hay un Dios que revela a sí mismo que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Esa es la teoría de este movimiento unicitario. Y en realidad, pues, como vos decís, esta todavía viene, que 100 años de existencia, es simplemente muy pobre. Recordemos, y también lo hemos comentado, que no hay revelación nueva. Y si algo se está predicando ahora, se debió haber predicado en el siglo I, II, III, etcétera, hasta llegar. Y pues esta gente viene a predicar cosas que no son. De las cosas que a mí me ponen a pensar, ¿y de dónde viene esto? Y es precisamente de la idea del judaísmo. No de la idea, de las escrituras propias del judaísmo. Recordemos el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno.
Y entonces, a partir de esta frase, no pueden entender que pueda haber, que ese Dios pueda estar dividido en tres personas diferentes, pero que mantengan una misma esencia entre sí. Entonces, a mí, o sea, es que hay muchas partes desde el mismo Génesis, ¿verdad? En el principio el Espíritu de Dios se movía por las aguas, ya estamos hablando del Espíritu, y Dios dijo, hagamos esto, hagamos, está hablando Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está hablando con ángeles, no está hablando con nadie más porque la creación no existe, pero estas cosas que son muy evidentes, por lo menos en la doctrina, lo quita. Eso empezando desde el Génesis, tal vez tocando un poco a testigos de Jehová, porque para ellos Jehová es Dios. También para el judaísmo, que nunca reconocieron en Cristo un Dios, sino un gran profeta, y ahora aparecen estas nuevas sectas que tristemente, naciendo del cristianismo, empiezan a predicar, doctrinas muy diferentes a la que el cristianismo predicó. Pero Franco, creo que tenés más como para después poder resumir un poco. Sí, bueno, como te decía, como estabas bien diciendo, si prestamos atención a esta doctrina de los unicitarios, pentecostales unicitarios, es prácticamente similar al modalismo. Un Dios que se presenta de distintas modas. Es como que se pone una máscara, una careta, y sale a escena de una forma, sale a escena de otra forma, sale a escena de otra forma. O sea, no hay prácticamente nada de distinto del modalismo del año 200 a esto que presentan los pentecostales 1600, 1700 años después. Ahora vamos a meternos, Franz, en otra religión que ha crecido muchísimo, que, que se habla poco acá porque, bueno, porque es una religión muy que está muy metida en otros continentes. Todavía es como que en nuestro continente no ha llegado y no tiene esa fuerza que tiene afuera, cruzando el charco, pero que está bueno que hablemos para que la gente conozca. Vamos a compartir en pantalla la doctrina del islamismo. ¿eh? Vamos a leer juntos. Dice, es cierto que en el Islam se adora a un único Dios, pero no a el único Dios del cristianismo. El Dios del Islam no es el Dios amor del cristianismo, origen de todo amor que ama a los seres humanos, independientemente de si le aman o no. Según el Corán, esta es la sagrada escritura de ellos, el Dios del Islam ama condicionalmente, ama a quien lo ama y lo siga, y no ama a quien no lo ame. ¿Podés leer las citas del Corán, Fran? Sí, claro que sí. Dice, en verdad, Alá es enemigo de los incrédulos. Alá ama a los benefacientes. Es verdad, Alá no ama a los infractores. El Dios amor perdona a todo aquel que se arrepienta. El Dios del Islam es selectivo, pues escoge a quién perdonar. Por ventura, ¿no sabes que Alá, suyo es el reino de los cielos y de la tierra, que castiga a quien quiere y perdona a quien quiere? El, el Dios amor del cristianismo ama a todos y nos ordena amar a todos, pero el Dios del Islam es excluyente. No toméis a los judíos y a los cristianos por amigos. Algunos de ellos son amigos de los otros, y quien de vosotros se amista con ellos, ciertamente es de ellos. En verdad, Alá no encamina el pueblo de los inicuos. Ahí podemos ver la fuente de buenanueva.net para los que preguntan. Y es que
o sea, son tan opuestos el islamismo al cristianismo, Franco. Sí, O es más, sea, esta cita que acabas de decir, de nombrar, o sea, es parte del Corán. O sea, es parte de la sí, doctrina sí, de sí. ellos. O sea, Como no dijéramos, to- parte de la Biblia. claro, no toméis a los judíos y a los cristianos eh, por amigos. Sí. O sea, a un lado. Aparte, Apa- eso no sé. Te voy a contar algo que escuché, ahorita no recuerdo de quién, pero es muy sabio. Cuando hablábamos de los dioses de la antigua Roma, los dioses de la antigua Grecia, para ponerlos más, para que lo recuerde más fácil, Zeus, Afrodita, eh, ¿cómo se llama? Marte, estos famosos dioses, hasta Baco, o sea que Baco es el dios de, del licor y de las fiestas, ¿verdad? Eran dioses muy humanizados, eran dioses que se tenían conforme a los caprichos del ser humano. Eh, Hoy yo veo aquí este Dios del Islam como un Dios muy humanizado, muy rencoroso, un Dios que necesita gente que lo quiera, porque el que no me quiere, mejor lo destruye. O sea, eh, me explico, o sea, yo siento ese tipo de Dios que, que ocupa de la criatura, muy diferente al verdadero Dios del cristianismo, que no ocupa a la criatura y por eso la ama. Y con un detalle importante, usted sabe que el Islam viene de la cultura árabe, que son descendientes de Abraham a través de Ismael, el hijo que tuvo con la esclava, con Agar. claro. Y entonces, curiosamente, uno llegaría a pensar de que es el mismo Dios de Abraham, pero aquí está diciendo que no es el mismo Dios de Abraham. Entonces sí está un poco curioso el tema. No sé si yo por lo menos sí, cuando empecé a estudiarme y a preparar para este tema, no lo esperé así, te lo Exactamente. confieso. Ahora eso lo vamos a... va a llegar un punto en donde vamos a compartir parte de esa información, creo. Eh, Excelente. la placa que vamos a compartir ahora, también del islamismo, porque para el islamismo le vamos a dedicar un poquitito más de atención, porque es una corriente eh, religiosa que está creciendo mucho eh, y que atenta, eh, eh, está metida, muy metida en esta cuestión de la guerra religiosa y por eso quiero que prestemos atención y nos informemos sobre esto. Escuchá esto que vamos a leer. De acuerdo al Corán, el Islam debe promoverse e implantarse por la fuerza a través de la jihad, que significa lucha. O sea, debe implantarse por la fuerza a través de la lucha, la cual consiste en oponerse a los infieles, los incrédulos, los inicuos, los infractores, los amigos de Satán, que son todos los que no aceptan el Islam. Así se lee en el Corán. ¿Querés leerlo, Franz? Y combatid en la senda de Alá a los que os combaten, a vosotros, y no infrinjáis. En verdad, Alá no ama a los infractores. Y matarlos donde quiera que los encontréis, y echarlos de donde ellos os echaron a vosotros. Y matarlos hasta que no haya discordia y haya ley de Alá. Pero si se abstienen, entonces no hay enemistad sino con los inicuos. Los que creen combaten en la senda de Alá, y los que no creen combaten en la senda de Tagú. Combatid pues a los amigos de Satán, combate a los infieles y a los hipócritas, y ensáñate en ellos, y su morada será Shehenán, y qué mal paradero. Exacto. Shehenán es el infierno, ¿verdad? El infierno, exactamente, es el infierno. Franz, bueno, qué distinta la mirada de este Dios
versus la mirada de Jesucristo, ese evangelio que nos presenta, un evangelio del amor, un evangelio que sí hay que anunciar, conviértanse, conviértanse, pero que no va por la fuerza, no propone nada por la fuerza, es una cuestión libre y voluntaria. ¿Aceptás Por, o no? por el contrario, pide amar al enemigo, que eso lo Mateo, vemos más atrás, ¿verdad? Mateo 5:42, una cita que me Amén. encanta. Vamos a seguir leyendo sobre el islamismo para meternos más adentro y conocer un poquito más este Dios. Para ellos es un Dios único, lógicamente. Jesucristo, vamos a ver quién es, vamos a ver un poquito de la historia, ahora concretamente cómo nace esta religión, para conocer un poquito más de esto. Dice, aunque Ajá. el Islam acepta la Biblia como revelación divina, el Corán está por encima de la Biblia. Quiero que esto, a ver, esto a ustedes les quede bien en la cabecita y en el corazón. El Islam acepta la Biblia como revelación divina, pero el Corán está por encima de la Biblia. Está. Esto ténganlo presente porque al final vamos a poner una cita de la palabra de Dios que hace referencia a esto que dice el Islam. Lo interesante es observar de dónde proviene el Corán. Según cuenta Mahoma, se encontraba él meditando en una cueva en las afueras de Meca en el año 610 y según dice se le presentó el ángel Gabriel con un mensaje para toda la humanidad, el cual le fue revelando a lo largo de 20 años. Lo curioso es que le revela que Cristo no es Dios. También que María, a quien el ángel Gabriel había anunciado 610 años antes que sería la madre de Dios, y de hecho lo es solo madre de un profeta. O sea, María entendió mal, Franz. Sí. Algunos sostienen que el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen la misma raíz en Abraham. Y acá viene lo que vos enseñabas antes. Pues las tribus del desierto que Mahoma unificó y reunió alrededor de su nueva doctrina eran descendientes de Abraham vía Ismael, que es hijo de la esclava Agar, que Pablo hace una alusión a la diferencia muy clara de la esclavitud, que lo podríamos tocar después si querés. Ciertamente, como raza, esas tribus son descendientes de Abraham, pero Mahoma rechazó y el Islam rechaza la tradición y las enseñanzas de Abraham y Moisés, que judíos y cristianos sí siguen. Esto está tomado de la fuente Así Prensa, lo pueden ver ahí, pueden ingresar a esta parte del video si quieren constatar si esto que estamos diciendo es así o no. Qué interesante, Franz, ¿no? Como presenta acá como un evangelio distinto. Un evangelio distinto. Sí, es Gálatas 1:8. Vamos a llegar a eso, sí. Me gustaba ver llegar a esa parte también. En su momento. Bien, ahora vamos a ver las diferencias bien marcadas entre el Islam y el cristianismo. Podríamos verlo entre los testigos de Jehová y los pentecostales también, porque en definitiva hemos hablado de ellos también. Pero vamos a ver esta cuestión del Islam. Miren esto. Sí, que está más. Para el Islam, Cristo Dios. Para el catolicismo, sí. Para el Islam, no. Para el Islam, No. Cristo no es Dios, es un profeta más. El alma inmortal, tanto para el Islam como para el catolicismo, es sí, el alma es inmortal. Bueno, la Santísima Trinidad, Es lógicamente que para el Islam no, para nosotros los católicos sí. El sacerdocio para el Islam no, para los católicos sí. La Eucaristía para el Islam no, para el católico sí. La vida eterna para ambos sí. La oración para ambos sí. El monoteísmo, o sea, un solo Dios, para ambos sí, nada más que para nosotros es trinitario y para ellos es
unicitario. Y vamos a saltar a la... Sí, te Sí, escucho, no Fran. pase. De todas maneras, creo que las dos tienen relación. Sí, O sea, exacto. hay muchas similitudes entre las dos religiones, entre las creencias y su doctrina. Pero las que no son similares son completamente antagónicas. Continuemos con la siguiente, Bien. Franco. Para el islamismo, vuelvo a la placa anterior para que vean esta columna, en la columna izquierda, ¿eh? Eh, dice, para el islamismo es vengativo, excluyente, violento, selectivo, perdona solo a algunos, este Dios. Que para los católicos es amor. Que Todo lo tendríamos que contrario. aclarar un poquito ahí adentro la cuestión de infierno, purgatorio, cielo, lógicamente. Sí. Para el Islam, Cristo es un profeta inferior a Mahoma y para nosotros los católicos es Dios, la segunda Es Dios. persona de la Santísima Trinidad. La Virgen María para el Islam es reverenciada como madre de un profeta. Para nosotros es madre de Dios. De Dios. Pero te interrumpo otra vez. Sí. El islamismo reverencia a María. O sea, eso es muy interesante porque dentro del cristianismo, muchos no católicos, María no es nada tampoco. Mm. En eso el Islam les ganó. Sigamos, perdona. Qué interesante esa observación. Sí. Bueno, y la última parte de esto que estamos compartiendo, demonios y ángeles malos, para el Islam son creados por Dios como demonios, o sea, directamente fueron creados como demonios. Y para el católico, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391, fueron creados por Dios como ángeles buenos que se hicieron malos, o sea, por una elección voluntaria, estos ángeles decidieron el popular non serviat. Esto no te voy a servir y por lo tanto sigo mi soberbia, me sigo a mí mismo. Otro detalle de un Dios muy rencoroso, muy humanizado, ¿verdad? Yo voy a hacer unos malos para que jodan a ver a quiénes se hacen o no, quiénes se hacen buenos y quiénes se hacen malos. O sea, no sé, es un Dios que no cabe y no puede caber en mi mente con el respeto que merecen. Exactamente. Bueno, ahora, Fran, si te parece, vamos a entrar a ver qué enseña el magisterio de la Iglesia Católica. O sea, si bien sobre la divinidad de Jesucristo habría para hablar 2 días, podríamos tomar Sí. citas enteras, el Evangelio de San Juan capítulo 1, todo el capítulo 1, la carta a los colosenses, no sé, se me ocurren un montón de citas que podríamos tratar en donde el mismo Jesucristo dice yo soy, yo soy. No, me gusta esta parte y si gusta, mientras comento muy rápido, vamos poniendo las citas, porque hay algunos comentarios, algunas personas creo que tal vez interpretaron como que nosotros pensábamos que Cristo no era Dios. Por el contrario, hemos querido exponer lo que piensan las otras y ahora sí, entrar a exponer lo que la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica establece. Eso por los comentarios que he podido leer, pero que no me he podido concentrar para responderles, entonces creo que aquí es el momento. Bien, excelente. Bueno, ¿qué enseña el magisterio de la Iglesia en el resumen del catecismo? Esto es un resumen del numeral 452 al 455, de ahí para arriba, del 451 hacia arriba, hacia atrás, está toda, hay toda una redacción más profunda. Nosotros tomamos solamente este resumen para que no sea tan largo. Llevamos 53 minutos de programa, vamos a ir a ver qué es lo que nos enseña. Numeral 452. El nombre de Jesús significa Dios salva.
Eso es importante. O sea, Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, por lo tanto se llama Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está tomado de esta cita, Mateo 1, versículo 21. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debamos salvarnos. Eso está tomado, capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Querés leer, Franz, el numeral 453? Sí, claro, Franco. Dice, el nombre de Cristo significa ungido. Perdón, Jesús. Algo está pasando. Sí, ahora te escucho, ahora te escucho bien. Es que se me perdió la imagen, perdona. Ok, sigo. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Era el que ha de venir. Lo dice Lucas 7:19. El objeto de la esperanza de Israel que se menciona en Hechos 28:20. Continúa tú con el 4:54, Franco. Bien, el nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre. Esto está tomado de todas esas citas que pueden ver ahí entre paréntesis. Y Él mismo es Dios. Juan 1:1, el capítulo 1 que hablaba recién, que podríamos buscar. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto está tomado de la enseñanza de los apóstoles en el capítulo 8 y de, San Juan, que es uno de los apóstoles, en una de sus cartas, una carta católica, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. ¿Querés leer la próxima, Franz? Sí, claro. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Enseñanza de 1 Corintios, capítulo 12, verso 3. Bueno, ahí está la fuente, Catecismo de la Iglesia Católica, Vaticano, la página del Vaticano. Franz, a ver, podríamos hablar muchísimo de todo esto que acabamos de compartir, del magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, cuando decimos Hijo de Dios, tanto los testigos de Jehová, los modalistas, el arrianismo, el Islam, han confundido esta cuestión de que aquellos que nos bautizamos nos hacemos herederos y por lo tanto somos hijos de Dios. Y Jesús es hijo de Dios, por lo tanto no tiene diferencia con nosotros. No, error. Él es el Hijo único de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. Eso es lo que enseña el magisterio de la Iglesia, lo que enseña la palabra de Dios concretamente. ¿Algo más, Franz, que quieras agregar de esta parte? Es que estaba buscando la carta de la 2 Corintios 13. Sí. Donde a mí me gusta este pasaje. O sea, hay mucho, pero esta me fascina. Porque dice así, donde termina la carta de Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, estamos hablando en un solo verso de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es precisamente como normalmente iniciamos las Eucaristías en nuestra amada Iglesia Católica. Me estaba acordando de Filipenses, la carta a Filipenses, nombre sobre todo también. Nombre. Él es el nombre sobre todo nombre. Estaba recordando a Santa Isabel en ese exulto de
de plenitud, diciendo quién soy yo para que la madre de mi Señor, Señor, se le Señor. decía a Dios. Adiós. Recuerdo Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. O sea, tantas citas que voy recordando, Colosenses. A ver si podemos ver. Mira, voy a leer esto porque a mí me encanta. Ok, ok. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos hermanos que creen que es un profeta, para aquellos hermanos que creen que es tan solo una persona importante, pero no es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. El Amén. primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Pobre Arrio, esta parte se ve que no la leyó. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y va a seguir hablando sobre la divinidad. Yo hay algo que quiero mostrar. Esta Biblia, no sé si se llega a ver ahí, no es Biblia católica, Nueva Reina Valera, edición 2000. O sea, esto es Biblia protestante, una Biblia que me prestó una familia y a quien agradezco. O sea, Biblia protestante. Está en la Biblia protestante. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primero, el primogénito, el que existía antes de que fueran creadas todas las cosas. Franz, lo que quieras agregar, yo te escucho. No, es que hace rato estaba revisando los comentarios y Sí. Feli Fuentes nos hace una observación de que todo el capítulo 19 del Corán está dedicado a María en el Islam. O sea, todo un capítulo dedicado a María. Yo lo había escuchado, pero uno se va y se va y se va y se le olvidan algunos detalles. Le agradezco a Feli, en verdad, porque sus aportes han sido muy importantes aquí en los comentarios y yo creo que eso tenemos que valorarlo nosotros y agradecerles en verdad a este hermano con este aporte tan increíble. Gracias ¿Qué por podemos estar. decirle? Veo conectado al Principito, Víctor Sánchez, Gabriel Pelizón, Silvina Bisset, Martín Federico Aguirre, Noel Isaía, María Guadalupe Ríos, Feli Fuentes, Ramón Tapia, el hermano Ramón Tapia, María Fernanda de Rico, Ro Flores, bueno, y demás hermanos que están ahí, conectados. Franz, me gustaría cerrar con la palabra de Dios, con aquellas advertencias que nos da la palabra acerca de aquellas cosas que contradicen a la doctrina, contradicen al mensaje, contradicen a la verdad, y cómo las presenta la Biblia. Excelente. Para a ver, antes de presentar esto, vamos a hacer algo. Voy a compartir en pantalla. Y van a entender por qué. Aunque el Islam acepta la Biblia como revelación divina, escuchen y lean. El Corán está por encima de la Biblia. El Corán está por encima del Evangelio. Ahora me voy, sí,
a las advertencias de la palabra sobre el mensaje. Primera cita tomada de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice Pablo a los Gálatas: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Anatema, dice otra traducción. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir: el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Y esto es palabra de Dios, Franz. Sí. ¿Qué me contás de esto? Te alabamos. O sea, muy claro, si la Biblia es revelación divina y la Biblia dice esto, ¿por qué ahora dicen que hay un libro superior a la Biblia? Que es la misma posición, aunque no hemos hablado de ellos, de los mormones, que por lo menos ellos siguen un libro que utilizaron ellos. O sea, ¿cómo afirman que la revelación de Dios hoy dice una cosa y mañana dice otra? Por eso cuando Cristo dice, mi palabra es la misma ayer, hoy y siempre, nosotros lo tenemos claro. Pues, ¿por qué ahora salen con otras doctrinas extrañas? El islamismo todavía lo entiendo porque fue enemigo en cierta manera del judaísmo y posterior al cristianismo, pues ahí lo puedo entender. Pero habiendo otros cristianos que salgan con doctrinas diferentes al evangelio, pues realmente uno no termina de entenderlos. Sí, exactamente. Vamos a leer las que quedan. Si querés leer la voz. Ok. No la veo todavía. Ya. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal y como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 3. Importante y voy a eso, ¿no? aprovechar a leer la siguiente. Sí. Sí, es que a veces no la ve tan clara que se le olvida que es bueno también resaltarla. Entonces, si se conserva la doctrina, ¿por qué las estoy cambiando? Si Pablo predicó esta doctrina, ¿por qué la vamos a cambiar? O sea, estamos creídos en vano porque estamos cambiando lo que se nos anunció. Y entonces también es contrario a la plaquita que pusiste sobre el islamismo. Pero repito, también afecta a ciertos sectores del cristianismo. Leo yo la siguiente y te dejo la última, Franco. Bien. La de segunda de Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Y aquí nada más el comentario: las tradiciones es la transmisión de la fe. Y entonces aquí mucha gente confunde lo que es el término tradición, y yo por eso se los quiero aclarar. Es la transmisión de la fe, esa es la tradición. Exacto. Okay. Yo recordaba esto, Franz, que estás diciendo. El otro día hablando con un hermano, bueno, protestante, que me decía que, bueno, que la tradición no es santa, no es importante. Y le decía, fíjate, por ejemplo, cuando Jesús se le presenta a los discípulos de Maús y dice que les explica todos aquellos pasajes del Antiguo Testamento que hacían referencia a él. Eso no quedó escrito en una carta, no quedó escrito en la Biblia qué es lo que les explicó. Eso quedó
vivo, en la tradición oral de la iglesia. Es lo que el magisterio de la iglesia nos enseña de lo que Jesús les dijo a esos discípulos. Sabemos que se los dijo. ¿Qué es lo que les dijo? No está escrito en la Biblia. Solo está escrito que les explicó eso. Entonces, estos hermanos separados solo se quedan con la transmisión escrita, las cartas. Estas cartas de las que habla Pablo, y voy a compartir la cita, la tercera cita, conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. O sea que hay dos tipos de transmisión de la doctrina, de la enseñanza: oralmente y por carta. La Iglesia Católica conserva ambas, y no es que no puede subsistir una sin la otra. Nuestros hermanos separados, lamentablemente, para ellos es sola escritura, como dice, y por lo tanto se pierden toda esa riqueza de la doctrina que se transmitió de generación en generación por medio de la tradición oral. Franz, amén. Te dejo la última cita. ¿Querés leerla? Bueno, está bien. Ya te la estaba dejando a vos, pero no importa, como guste. Bien. Porque se me perdió. Vamos a ver, ¿dónde? Mejor lee la voz, Franco. Bueno, porque llegará el tiempo, esto no está puesta en la cita, pero les adelanto, es una cita que uso mucho, es de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y siguiente. Dice, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. O sea, hay una sana doctrina y va a llegar el tiempo en que los hombres ya no van a soportar esa sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, que les endulcen los oídos, por decirlo así, y se apartarán de la verdad. O sea que hay una doctrina que es verdad y esta gente se va a apartar de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, le dice Pablo a Timoteo, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu ministerio. Esto es palabra del Señor. Ya la vamos. Palabra de Dios, en realidad. Franz, bueno, creo que está claro el tema de hoy. Para la Iglesia Católica, Jesucristo es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Un Dios trinitario en tres personas distintas, pero un solo Una misma esencia. Una misma esencia, exactamente. ¿Cómo finalizamos? Te dejo el cierre. Bueno, pedirles en verdad pues que continúen los comentarios, que nos digan qué más quiere que les traigamos aquí a este diálogo entre hermanos. En verdad no quisimos poner en duda que Cristo sea Dios. Simplemente queríamos mostrar cómo hay doctrinas que se agarran de sus propias interpretaciones para decir que Cristo no es Dios, pero como la Iglesia, que mantiene la tradición por 2000 años, lo indica y lo aclara que sí es Dios, incluso ante las herejías que existían desde el principio del cristianismo, siglo II, siglo III, ya existía y la Iglesia lo aclaró y esto ya no quedó duda. Agradecerles de mi parte, Franco, a ti y a todos los que nos han acompañado. En verdad, muchas gracias. Esperamos que todo esto sea para la gloria de Dios. Y de mi parte, nada más decirle hasta luego y dejarte que termines el programa. Bien. Bueno, gracias a todos, como bien dice Franz.
por habernos acompañado, por estar ahí del otro lado, a todos aquellas personas que hemos saludado y a los que no hemos saludado y están ahí, bueno, agradecerles por acompañarnos. Como decía Franz, comenten, propongan aquellas dudas, no se queden con la duda, pregunten, tampoco se queden con malas enseñanzas. Vamos a ver qué es lo que enseña el magisterio de la iglesia, que es la palabra autorizada, aquella, como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Así que, bueno, nada más, los esperamos el próximo martes para seguir compartiendo más diálogo entre hermanos en este, tu canal Rincón de Apologética Católica. Nos vemos pronto. Hasta luego, Franz. Chau.